bella vista desde el Instituto de Psicología Endocéntrica nos recibe Hugo Villarreal, como todos los domingos de cada 15 días, que se nos está haciendo un buen hábito, los diálogos endocéntricos. Me parece que este tema, nuestra querida tribu, nuestra comunidad ya lo estaba esperando. Vamos a hablar de abandono, pérdida y duelo, sobre todo conectándolo con lo que hablábamos la vez pasada de estas habilidades psíquicas. Lo que entendimos fue que a veces gastamos tanta energía en lo no resuelto que perdemos capacidades de conexión, y más allá de la típica conexión con el otro, sino estas habilidades que nos describías. Bienvenido, te doy la bienvenida en lo que nos conectamos a nuestras redes sociales y das la introducción, Hugo. Muchas gracias, Elvia. Muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a hablar del tema del abandono, pérdida de duelo, que por ahí el lunes va a estar ya la revista con todos los datos técnicos que me puedan pasar de aquí. Cómo es el proceso, de qué se trata. Sin embargo, el proceso de abandono, pérdida de duelo no es algo que se tenga que resolver, es algo que se experimenta durante el transcurso de la vida. Y lo más importante es cuánto tiempo dejamos que esto nos afecte y cuánto tiempo dejamos que esto esté dando vueltas en nuestra cabeza, llevándonos a una situación incluso de síntomas físicos, de estrés o de afectar nuestras relaciones afectivas. Por otra parte, es una de las formas en las que más se gasta vamos a decirlo así, el recurso psíquico, ¿sí? Y este recurso psíquico pues, se gasta en todo el tiempo en estar recordando o experimentando miedo, pérdidas, dolor, abandono, y estas situaciones terminan generando un desgaste. Cada una de ellas está depositada en algo. Por ejemplo, el abandono, generalmente está en función de la dependencia. Una persona que sufre mucho el abandono de alguien o que está defendiendo a no perder a alguien para que no lo abandonen, pues es una persona que está en dependencia con la otra, es decir, que la otra se hace cargo de muchas cosas. En una relación donde ya se casó, donde ya se vive en pareja o algo así, o este tipo de relaciones, pues el reclamo nos puede dar un vistazo de la dependencia que se tiene, es decir, que el reclamo es directamente proporcional a la dependencia. Entre más reclamo yo, quiere decir que hay otras cosas que la otra persona pues no está haciendo. Ok. Hugo, siendo honestos, a ver, de 10 personas que llegan, y bueno, y eso sí llegan contigo a terapia, porque los otros 10 podemos andar en no me pasa nada, yo estoy bien, pero por lo regular de 10 seres humanos, ¿cuántos de pronto traen esa que algunos le llaman la huella de abandono? ¿Todos? Ay, sí. De la huella de abandono, o sea, que los abandonó la huella. Pues también, amigo, pues también puede ser, ¿no? Mira, todos hemos vivido el abandono, o incluso hasta lo hemos construido para nosotros, a muchos que les gusta ser víctimas, hasta lo construyen, porque les gusta vivir en ese estado, y el cerebro tiene una función de estar pensando y te regresa a los mismos pensamientos hasta que esos pensamientos se expresan en conductas o en síntomas. Eso es una naturalidad del cerebro. Okay. Sin embargo, podríamos decir que todos hemos vivido en algún momento el abandono o lo hemos experimentado. No quiere decir que no lo hayan provocado, sino que lo hemos experimentado. Y el abandono, finalmente, pues habla, su punto central gira en la dependencia a alguien, a algo, a alguna situación, a lo económico, a algo, ¿sí? Cuando la persona está centrada en esto, pues siempre va a estar a la defensiva cuidando. ¿Cuidando qué? No sentir la carencia o no sentir el abandono de hasta de una persona, ¿me explicó? Es lo más patético que puede haber, estar pidiéndole a alguien que no te deje porque te vas a morir o te va a pasar algo. Desde lo que llamas, desde la psicología endocéntrica, el túnel de impresión, cómo se experimenta, cómo se vive y cómo es la conciencia del abandono. Bueno, primero habría que ver que el abandono no es algo que la gente diga lo quiero o lo esté buscando el sistema de percepción, experiencia y conciencia. Es en su naturaleza, es algo que está impreso dentro del organismo desde las etapas neuroumbilicales. El momento del nacimiento, con la mamá se experimenta una de las experiencias, es la del abandono, es decir, pierde pues la posición que tiene el bebo dentro de mamá
y al nacer se ve la primera pérdida, ¿verdad? O el primer abandono, depende de cómo sea configurado. Ahora, otra de las cosas que también tenemos que ver es que todas las pérdidas, o sea, los abandonos y los duelos, se imprimen en nuestro sistema nervioso. Hablando específicamente del abandono, quiere decir que se puede imprimir dentro de nuestro sistema nervioso en la parte frontal del cerebro, ¿sí? Se puede imprimir en el hemisferio derecho, en el hemisferio izquierdo, o en la corteza cerebral, o en el cerebro medio, o en el cerebro primario, hablando en términos muy, muy generales. Y existen dos factores de impresión, ¿verdad? Uno que es sobre la experiencia directamente sobre una zona del cerebro, de las que te acabo de decir, y hay otra impresión que se llama implicada. Esta impresión de experiencia se graba en diferentes porciones o las mínimas porciones del cerebro que son las neuronas, y esta impresión, esta información que se imprime en las neuronas, vamos a llamarlo así, está contenida en todo el cerebro, ¿sí? Es una, es una impresión de experiencia que se encuentra flotante en el proceso, que en el momento que detecta algo allá afuera la reconstruye y la arma para ti para que la tengas a la mano. Mientras que la otra es una experiencia que se encuentra contenida en, en alguna parte del cerebro, en su anatomofisiología, en alguna región que genera ciertas memorias. Estas dos se juntan y te generan la experiencia de lo que es en este caso el abandono. Ahora bien, el abandono lo hemos sentido desde que estamos chiquitos, desde que tenemos miedo que mamá se muera, que se vaya, que no esté, cuando nos regaña, ¿sí? O que papá no regresa, o no está, o no sabemos cómo están las cosas, o se pelean los papás. El primer proceso que surge es que se va a perder algo, algo que ya estaba bien, el estar bien. ¿Me explico? Y eso todos los seres humanos lo tenemos, no es que de cada 10, 8, no, no, o sea, esto lo tenemos todos lo experimentamos. La única diferencia es que los recursos personales que se tienen ante una experiencia de abandono, pues es lo que te saca adelante, es lo que hace que una persona pues, salga más rápido de esto que otra. Hay gente que se puede quedar ahí años experimentando el abandono, ¿sí? A ver, Hugo, a partir de lo que dices, depende de dónde se instaló esa memoria, en qué parte de nuestro cerebro es la capacidad que tenemos para salir reprogramar esa memoria, ¿es lo que me estás diciendo? Sí, sí, bueno, no reprogramar. Te voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, hay gente que vive el abandono, lo vive y se le imprimió en la corteza cerebral. Por llamarlo así, digo, esto lo que voy a explicar de una manera didáctica para que lo podamos entender. Entonces, una persona que se le imprime en la corteza cerebral su pérdida, siempre va a estar pensando, recordando, imaginando, visualizando todo lo que tiene que ver con pérdida. Si fue en el hemisferio derecho, pues va a estar visualizando, imaginando, recreando, ¿sí? Futureando todo lo que tiene que ver con pérdida, que eso significa pensar. Si es en el hemisferio izquierdo, pues se va a decir cosas. Ah, esto pasó entonces así, así, ¿sí? Y va a experimentar la pérdida. Quien se le imprimió en la parte frontal tiene que ver con el proceso final del análisis y la síntesis de lo que está viendo. Ah, pasó esto, así, ya está, entonces esto va a ser así, y me voy a quedar solo. Entonces, ¿qué voy a hacer? O sea, ese es ahí. Otros se les imprime en el cerebro primario, o en el cerebro medio, perdón, que tiene que ver con los deseos. Y ¿La entonces, parte límbica? ¿En el cerebro límbico? no, en el cerebro medio es donde se integran todas las motivaciones y todas estas cosas. Entonces imagínate que hay dos hemisferios, el derecho y el izquierdo, el que siente el deseo y el que genera una estructura para ir por él. Entonces imagínate que se graba ahí el abandono, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todo lo que desea, ya sea que lo abandona, o él abandona lo que desea, o lo que desea lo termina abandonando. Ah, Siempre es por su naturaleza. Y no se da cuenta que dentro de esos procesos está así es su experiencia, así está grabada. Su impresión de experiencia. El asunto es que puede ser que esté guardado en el hemisferio derecho y entonces de repente empieza a dejar las motivaciones
a nivel sensorial de lo que desea. Lo abandonan o lo abandonan a él pensando y diciendo, ya no me decían igual que antes, ya no, ya, etcétera. ¿Me explico? Y se siente abandonado. Cuando es en el hemisferio derecho, en el izquierdo, es una persona que empieza a encontrar motivaciones, ¿sí? Que hacen que ya no lo deseen o él ya no desea a esas personas o lo que está buscando. Ese es el cerebro medio. Ok, entonces, por ejemplo, algunos dicen que el que es abandonado tiende a abandonar, pero me estás explicando que a partir de si la impresión fue en el derecho es porque actúa así, es lo que me estás diciendo. En los deseos, esa parte en acciones inconscientes la termina haciendo porque está su impresión a nivel de su cerebro derecho. ¿Sí? ¿Es correcto? Okay. Ahora, hay otras que se imprimen en el cerebro primario y estas tienen que ver con el instinto. Entonces, cada experiencia que viven de abandono, ¿sí? Son a nivel instintivo, ni siquiera las piensa, ni tiene motivación, simplemente le llega. Él ya se siente abandonado y empieza a operar como abandonado. ¿Cómo opera el abandonado desde esta parte del cerebro más instintivo? Tengo aquí una admiradora o 2 o 3 ardillas que me están viendo. Ah, ok. Muy atentas. Agarra uno y muestra. No son tan así todavía. No, todavía no, pero por ahí va a pasar por atrás. Va a pasar por. Ah, ya la vimos. Ay, sí se vio, está bien padre. Entonces, ¿cómo es esto? Hay gente que de repente, digo, hay gente que lo puede detectar así muy fácil. Está muy bien y todo, y de repente le aborda un pensamiento que tiene que ver, un sentimiento que tiene que ver con estar abandonado. Sí. Y empieza a ver qué está pasando. Y empieza, pero no voltea a ver su proceso. Voltea a ver qué de afuera le está diciendo que hay un abandono. ¿Sí? ¿Quién lo está abandonando y por qué? Incluso se hacen historias. Me está abandonando por esto y esto y esto y esto. Y empieza a hacer su historia y empieza a construir todo alrededor de ese sentimiento para poderle dar una disculpa cuando son solamente sus propios procesos. Ahora, todo el mundo está solo. O sea, ¿quién está asegurado en una relación? Las relaciones no son totales. No, o sea, por más que te diga alguien, yo voy a estar toda la vida contigo, como voy a vivir la vejez contigo, pues puro chile. ¿Cuántas veces hemos pensado en eso y cuántas veces hemos dicho eso? Y no es cierto, porque las relaciones, hasta que no las dejamos de ver, no como una totalidad de algo que alguien nos está diciendo, porque las cosas son cambiantes y variables, aunque tengas tu palabra y que tú sigas con esfuerzo, el que quieras envejecer con alguien, pues finalmente si te estás lastimando en la relación o estás lastimando a la relación porque tienes que cumplir con esto que un día se habló, pues estamos hablando que esta ya es soberbia, cuando quieres sostener algo y que ya estás lastimando a alguien o te estás lastimando tú. Y finalmente, pues una relación en base al sufrimiento del querer cumplir algo que se quedó cuando ya no se tienen ni los motivos ni los recursos, y aparte, pues está toda la parte víctima y toda la parte del abandono, pues entonces sí se vuelve una especie de tienes que hacer lo que yo digo para yo estar bien, y si ya no lo haces, pues quiere decir que ya no me quieres. Y entonces empieza y se desata el proceso de abandono. El asunto es que el cerebro, cuando tiene estos procesos de abandono, lo va a estar repitiendo en tus pensamientos, en tus deseos, en tus cosas, lo va a estar volteando a ver afuera hasta que se tenga una cantidad, vamos a llamarlo así, para poder liberar y expresar directamente a nivel somático o a nivel conducta o a nivel emoción o a nivel de la relación, a nivel de lo que quieras, que lo expreses. Entonces el cerebro va a estar buscando siempre estarte dando estas imágenes hasta que sean expresadas. ¿Para qué las expresas? Para que finalmente puedan ser entendidas a través de esa expresión.
Hugo, permíteme mandar una tanda de saludos porque en verdad gracias a nuestra comunidad que en los domingos, en verdad, cuando empezamos estas transmisiones antes eran pocos los que se conectaban y ahora no solamente por la cuarentena, sino por el hábito de estar conectados, lo sigan haciendo en este buen hábito. Y fíjate, a Veracruz mandamos un abrazo, a Pili Ávila, Luis Casango ya está conectado, Jessica Calzada, fíjate, ella ya está compartiendo que dice, por ejemplo, ahorita con este ejemplo ahorita te lo voy a decir para que me digas, en el caso de Jessie, dónde está instalado el abandono, en qué hemisferio y cómo ahorita vamos a explicar cómo poder trabajarlo. Sandra Elizabeth nos saluda desde Ecuador y bueno, gracias a nuestra comunidad que es muy participativa, que se conecta, que comparte. Gracias, en verdad nos sentimos bendecidos por ellos. Betty Zárate desde Guadalajara ya está conectadísima. Hasta San Diego le mandamos un abrazo a Norma Monge y sobre todo la alegría con la que siempre se conecta. A mi querida Tere Rodríguez, que con mucho cariño siempre nos manda bendiciones y un gran abrazo desde Perú. A Ili Muñoz también desde Ciudad Juárez. A Jessy Calzada desde Tijuana, ya conectados. Y fíjate, ahí te va, Hugo. ¿Listo para compartirte en este caso de Jessy? ¿Sí? Fíjate que ella comparte que hace más de 15 años que su esposo abandonó su familia. Porque seguido, dice, ¿por qué seguido veo a mis hijos que están molestos conmigo cuando trato de contagiarlos con amor y sabiduría? Es decir, bueno, más bien tú ahí explica cómo lo entiende la psicología endocéntrica. Bueno, yo creo que alguien que trata de forzar una situación emocional de grupo, en el caso de la mamá, yo creo que te ha pasado como mamá que quieres cambiar el ambiente, quieres cambiar todo y te acercas y esto y vamos, y todos te voltean a ver así como, ¿Qué pasa? ¿por qué? O sea, yo creo que la naturalidad de la expresividad o de la expresión del grupo de familia, sí es cierto que la mamá es la semilla o es la parte que va a generar motivaciones y emociones, etcétera. Sin embargo, estas no pueden ser forzadas. Y también existe una realidad que te está golpeando de abandono a la familia, por un lado. Y por otro, estás peleando con la verdad de que quieres que pasen otras cosas. Y empieza ahí una estira y afloja. Yo creo que ella primero se tiene que concentrar en experimentar lo que ella quiere, en vivir bien con ella misma, ¿sí? No tratar de entender a los hijos, sino tratar de entenderse ella y luego invitar a los hijos a que estén con ella como ella está. No de estimularlos a que estén bien, para que estén mejor las cosas. Fíjate, porque, ¿cómo le hacemos frente al abandono de eso que sugieres? Porque entiendo que en una sociedad, no sé si nada más la latina, de esto lo que se nos ha enseñado es de que no se habla y no se siente, aunque lo sientas y aunque quieras hablar de eso. Y como no tenemos las herramientas, y en este caso, como ni siquiera sabemos dónde fue la impresión de esa memoria, pues entonces, ¿cómo le hacemos, Hugo? Mira, normalmente el proceso de abandono de pareja es uno de los más complejos, porque está lleno de situaciones que pueden ser responsabilidad de uno o de otro, o luego dicen que los dos, etcétera, y que la pareja y que las broncas se ocupan dos. Hay muchas ideas y muchas formas, pero yo creo que el asunto de lo que ya me está ahí hablando es que hubo un abandono, eso ya pasó y sí tuvo una impresión de experiencia, ¿sí? Pero después del abandono se vive una pérdida, algo se perdió, ¿sí? Y después de que algo se pierde, viene el dolor, es un proceso. Entonces ella tiene bien identificado el abandono. Ok. Pero a lo mejor su proceso que está hablando es que dice, yo me quiero quitar esto, y me está hablando del dolor de la pérdida. Ok. Pero para entender la pérdida, tiene que entender el abandono. Okay. Si no, nunca se le va a quitar el dolor. ¿Y cuál es la perspectiva, la experiencia y la conciencia con la que entiendes el abandono? Porque no es que te cuentes la historia diferente. No, está bien fácil. Pues haz una lista, pon ahí todos los reclamos que tienes,
y te vas a dar cuenta toda la dependencia que existe y de ahí puedes sacar cuáles son los abandonos. Ok. Y entendiendo eso te vas a dar cuenta, pues, de qué te tienes que estar cuidando siempre que te abandonen. Ok. ¿Sí? Hay unos de confianza, otros de seguridad, otros de amor, otros de economía y de muchas cosas. Y sacas ahí, a ver, yo dependo de esto para estar bien, entonces tengo que estar cuidando esto para que no se me vaya. Mi recurso está puesto ahí. Ah, ok. O sea, el abandono en realidad te hace creer que es un asunto del otro. O sea, que el otro ¿Sí? hace para que tú te sientas cuando en realidad, Puede ser el otro, pueden ser cosas. ok. Pero el punto es que tu memoria, o sea, tu memoria está tan ciclada que cualquier cosita te lo activa. ¿Es lo que me estás diciendo? Sí, pero el proceso que se debe de entender es que la raíz fundamental del abandono es la dependencia. O sea, si las personas no dependiéramos de alguien, de algo, de alguna situación, entonces no estaríamos viviendo con temor a que nos abandone esa situación o esa persona. Cuando vemos que esto está así, entonces empiezan los reclamos para que la otra persona o las situaciones de vida se ajusten para yo sentirme que no estoy abandonado o que no voy a abandonarme o que no me van a abandonar. Ok. ¿Ok? Luego, si logramos esto, porque hay gente que solo siente el dolor, no se da cuenta que vive un proceso de pérdida y otro de abandono. Y hasta que no resuelva su abandono y su pérdida, va a resolver el dolor. O sea, necesariamente los tres van ligados, Ustedes porque están si ya todos involucrados. en cualquiera de esos. Hasta ahorita hemos hablado nada más del abandono. Sigue la pérdida. ¿Sí? La pérdida puede ser de situaciones de económicas, de poder, físicas, de la edad, de funciones, de muchas cosas. Esa es la pérdida. De estatus y hasta de nombre, ¿no? De todo. Entonces, el asunto de la pérdida o el centro de la pérdida es el apego. Uh-huh. Si o sea, te desapegas de algo y que eres más libre. Ya no dependes ni de eso, ni estás apegado a eso que dependes. El otro es la dependencia. Este es el apego. Ok. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, cuando tú estás apegado a alguien, ¿sí? O a algo, o a alguna función, poder, economía, lo que tú quieras, ¿sí? Vas a experimentar o siempre vas a estar experimentando la defensa para no perder. Siempre vas a estar a la defensiva o siempre vas a estar viendo riesgos de pérdidas. ¿Sí? El Okay. asunto es que igual que en el proceso que platiqué hace rato del abandono, el cerebro las tiene en la cabeza, hace que se repiten los pensamientos, las sensaciones de todo, hasta que se expresan, ya sea a través del cuerpo en un síntoma o a través de condiciones que se vuelven reales allá afuera y uno las empieza a experimentar como la pérdida. Entonces ya tenemos el abandono y la pérdida. Igual de la misma manera se imprimen en diferentes partes del cerebro, tienen dos formas de impresión, ¿sí? La que es de la anatomofisiología, que es en cada una de las partes o regiones de las funciones del cerebro, y tenemos la otra que puede ser holográfica o la implicada, que se engraba en cada una de las neuronas, y estas se juntan y expresan a todos los niveles la experiencia, la tienes, y esta se repite, se repite, se repite, se repite hasta que tenga una expresión allá afuera, que sea a través de un síntoma, a través de conductas o de emociones, o incluso de algo que se termina convirtiendo en una realidad de pérdida. La pérdida, aparte de que se puede grabar en la parte frontal del cerebro, que sería ponerte a pensar en con todas las posibilidades y razonar y analizar todo lo que puedes perder, que serían mucho o serían nada, ¿sí? Hay otros que se ponen a recordar cómo fueron sus pérdidas y cómo están ahorita porque perdieron la vez pasada y no se dan cuenta de que era una dependencia y que lo que primero que hicieron fue abandonar eso o ese proyecto para luego sentir esta experiencia de pérdida. ¿Sí? Y estarse apegados a ellas. Otras personas lo guardan en el hemisferio derecho, que tiene que ver con los sentimientos, con la percepción,
¿sí? Que tiene que ver con el hemisferio derecho, que es el cerebro medio, que tiene que ver con los deseos. Hay gente que ya tiene lo que desea y le empieza a entrar un temor o lo pierde. Ok. Pierde lo que desea y no entiende qué pasó. No sabe ni por qué, pero incluso hay gente que ya sabe, puta, ya lo tengo, puta, a ver ahora qué pasa, a ver qué me va a pasar porque ya lo tengo. O sea, son las personas que dicen, es demasiado bueno para ser real. Ese es en esa parte. Dentro del hemisferio derecho, pues está el izquierdo, que tiene que ver con los pensamientos, que se empieza a experimentar esa dicha o eso que tiene, eso, y de repente surgen pensamientos del otro lado, oye, pero si no gané, si no hice, si no esto, si no logré, con el hemisferio izquierdo, y se viene y se acaba. Y otros de manera instintiva, o sea, de manera instintiva, siempre están en pérdida. Ok. Apenas les llega un dinero de algo, y dices, no puede ser, güey, se me chingó el carro y es justo este dinero que tenía para irme de vacaciones. Y hay gente que se va de vacaciones y se jode el carro, y hay gente que se jode en las vacaciones y arregla el carro. Pero es esta parte de que ya tuve y se me fregó esto, ya hice y no alcanzó porque falló esto, ya esto y se enfermó fulanito o el hijo de la chinga y tengo que pagarle acá y pues ya no es. Esa situación es la de pérdida, ¿sí? Porque la gente está poniendo en las cosas la experiencia de estar bien. Y cuando lo logra, entonces la persona tiene dos formas. O sea, se pone a cuidar eso para no perderlo, para no tener una pérdida, o se pone a ver que la persona es tan fregona que lo puede lograr cuando quiere y entonces otra vez surge una pérdida porque está pegado a algo de afuera, hacia una acción concreta para reportarse bien, para que se sienta bien. Esa es una emoción falsa. Ok. La emoción verdadera de estar bien viene de adentro, no viene de una interacción con alguien ni con algo allá afuera, sino tarde o temprano vas a tenerla que defender y se va a convertir en una pérdida, ¿sí? Y va a estar centrada en tu ego. El desapego hace que no experimentes ninguna pérdida. Porque de ahí entiendes que nada es permanente, o sea, que todo es constante cambio. Pues sí, podríamos llamarlo así, algo muy hindú, pero así es. Sí, o sea, eso se entiende desde lo más profundo, o sea, por eso de pronto sientes que en este momento la gente está situada mucho en esa emoción, como la denominas, Hugo, a partir de lo que está pasando mundialmente. Mira, yo creo, porque también las pérdidas tienen una parte, eh, de recapitular cómo están las cosas. Yo no sé cuánto va a durar esto, no sé si se acabe y lo declaren porque ya es más riesgo económico que se mueran dos a que se contagien 20 y de los 20 se mueran 5, pero no se cierran empresas. Digo, no sé, esas curvas que manejan de economía contra síntomas, contra muertes y contra contagios y economía y todo esto, yo creo que eso es para la gente que sabe, ¿verdad? Y de alguna manera, pues se está teniendo una pérdida, pero también las pérdidas tienen, cuando se liberan del miedo, las pérdidas, y lo entiendes la pérdida y le quitas el miedo a volver a perder, entonces hay una enseñanza, algo te enseñan, ¿sí? Y te enseñan a ver, como esto que está pasando, te enseñan a ver otras cosas que no se veían. ¿Sí? Y empiezas a tener otro valor puesto en la persona de otra manera. Digo, pues hace cuánto que no nos saludamos de un abrazo. ¿Hace cuántos nos saludamos de un abrazo, de un beso en el trabajo, en la oficina, en el negocio, el juntarnos, el grupo, el juntarnos al grupo didáctico? O sea, Besito, ¿no? y entonces dices tú, hay una experiencia de valor que va a modificar a través de esto que se perdió o que dice que se tenía y vas a valorar a la gente de otra manera.
vas a ver que la gente es más importante de lo que piensa, de lo que siente, de lo que expresa, porque lo que quieres es a la persona. Esto va a traer esta parte de la pérdida. En algunos, en otros va a decir que bueno que ya se acabó, otros dicen que es mentira, que el gobierno está manipulando. Crean lo que quieran, pero está habiendo cambios y los podemos ver en partes muy significativas. Por ejemplo, la capa de ozono se cerró. La que se había abierto, donde entraba rayos no sé qué, se cerró. Los animalitos salen más afuera. Hay animales hasta en la parte urbana. O sea, ha habido cambios que se obtienen a través de entender una pérdida de una manera más positiva. Fíjate que me están preguntando, antes de pasar al duelo, Víctor Medrano, que si amas a alguien, pero esa persona no te ama y solo quiere tu amistad, es bueno abandonar de tajo esa relación para que no te siga haciendo daño emocionalmente. Ahí, ¿cómo lo lees desde la perspectiva de la psicología endocéntrica? Mira, aquí habría que ver que en todas las relaciones, ¿sí? Siempre queremos un ideal. ¿Me explico? Y podemos estar luchando por ese ideal. Y te dicen, no, pues, ¿sabes qué? Vamos a, mejor como amigos. Y tu ideal siempre va a ser querer alcanzar ahí. Pero así como tú estás de ideal, buscando un ideal de una relación con alguien, tú también eres el ideal de otra relación. El asunto es, ¿para qué quieres una relación? O lo que quieres es estar viviendo en una relación que no alcanzas. Porque tampoco se trata de dejar o abandonar, sino lo que se trata es, ni ponerle distancia, sino lo que se trata es, ¿qué te estás haciendo tú con esa relación ideal rechazada? O ¿Para sea, qué lo quieres? ¿Por qué quieres estar viviendo eso? o sea, ¿qué memoria hay en ti que te hace colocarte en No, una pues deja tú las relación memorias, no le eches la culpa a las memorias. O sea, ¿por qué necesitas estar viviendo así una de, relación que tú idealizas, a ti te rechazan y estar ahí? Porque igual aunque te vayas al otro lado del mundo, la vas a seguir teniendo en tu cabeza y en tu corazón, y ahí abajo. ¿Sí me explicó? El asunto es por qué necesitas estar viviendo o experimentándote rechazado a través de una persona que se convirtió en un ideal para ti y te dice, bueno, como amigos, chinga tu madre, güey, ¿cómo? ¿Sí? Porque tampoco es irte a otro lado y a no verla, porque la vas a tener aquí y aquí, y esa no te la vas a sacar, o te la vas a querer sacar con otra, pues no. El asunto es, no es la relación fallida o acertada, o la deseada y alcanzada, o la deseada rechazada. No se trata de eso. Se trata de que voltees a ver en tu proceso personal por qué necesitas estar viviendo así. Y ahora voltea a ver en qué otras cosas estás igual. Queriendo alcanzar otra cosa que no puedes y conformándote con algo. Y ahí te quedas en el proceso, en un proceso total de pérdida aceptada, de pérdida experimentada. Es decir, que con lo que acabas de describir, que el abandono está relacionado con la dependencia y la pérdida con el apego, el asunto es ir a indagar esos dos. Sí, obviamente, porque fuera de lo que estés alrededor tuyo, ya sea en pérdida o en abandono, pues el asunto es que tú organizaste tu percepción y tu experiencia y tu conciencia, salieron memorias y ahora la pregunta es, ¿por qué necesitas estar experimentando eso? Ok. ¿Para qué? En términos norteños sería, hazte cargo de tu codependencia y de tu apego. No, en términos norteños, es que chingos haces ahí. O sea, ¿para qué necesitas vivir eso? Ay, ¿por qué te pones en una situación así? Y si le das vuelta, pues eso también pasa en casa, también pasa con tu carro, también pasa en donde vives, también pasa con el dinero que tienes, con lo que deseas, con lo que deseas y no te alcanza. O sea, pasa en todos lados. Es como alguien que tiene unas aspiraciones gigantes, ¿sí? Y de alguna manera nunca conecta con lo que quiere, acepta lo que le queda, a final de cuentas del proceso, y trata de ser feliz con eso, haciéndose güey. ¿Me explico? Y no se trata de ir a alcanzar las cosas para dejarte de hacer güey, o
por más ganas que le eche yo, pues no voy a tener un avión. ¿Sí me explicó? Es cuando has hablado, que por cierto, ya sea en tu página de Psicología Endocéntrica o en Elvia Gómez y Bien en Equilibrio, tenemos un previo de cuando hablamos de nuestro propio proceso en la honestidad personal y la integridad. Ahí es cuando indagas qué onda con tus asuntos y cómo te relacionas primero contigo y por ende con los demás. Sí, sí, pero finalmente se trata es de cómo ves allá afuera, porque lo que ves allá afuera es cómo te experimentas aquí adentro. Si no quiere decir que si te portas mal te sientes mal, no, se trata de, afuera hay muchos datos, mi cerebro toma algunos y con esos yo me llevo a experimentar algo. Lo que hay que entender es por qué necesito tomar esos datos de allá afuera exactamente para sentirme de esta forma. ¿Para qué? ¿Desde dónde vienen? ¿Por qué lo ocupo? ¿Por qué ocupo estarme en una situación donde no soy yo, donde tengo que aceptar que la otra persona, pues como amigos, porque pues no hay deseo, no hay gusto, y la otra persona dice, sí, está bien como amigos. Ok, fíjate que por ejemplo Nikki dice, es como un auto boicot, pero regularmente todos pasamos por ese proceso de boicotearnos y no saber por qué. La psicología endocéntrica indaga en el cómo es el proceso acá a nivel cerebral para identificar por qué lo haces y cómo desactivarlo, por así decirlo. Pues no desactivarlo, una vez que entiendes, que observas el proceso, cambia, no necesitas hacer nada. ¿Ok? Bueno, ahora ya si no hay, digo, debe haber miles de dudas, ¿verdad? Sí. Pero vamos con el proceso, Vámonos con el duelo. con el dolor. El dolor ya lo habíamos visto, dura 45 segundos. El sufrimiento es un sentimiento y es una memoria de la emoción del dolor. Y el dolor dura 45 segundos y todo lo que siga después de ahí es una memoria que se activa, ¿sí? Y esta está activa todo el tiempo y entonces va a tener un sufrimiento la persona. Entonces, el proceso del dolor, mucha gente lo ve disociado del abandono y de la pérdida. Entonces dice, a mí me duele que se haya muerto mi mamá, mi papá, mi esposa, el esposo, etcétera, o que se haya ido y traigo un dolor muy fuerte. Pues no lo vas a resolver ese dolor hasta que no entiendas primero tu pérdida, tu abandono, de qué te sientes abandonado. Y que ese abandono salga el enojo de por qué te abandonó, porque es una traición. Y te dejó viviendo así como estás, sin avisar. ¿Sí? Y es enfrentar a la gente a través del dolor, del sufrimiento, de ese abandono, de algo que tú no te hacías cargo, que se hacía cargo la otra persona. Y entonces sí se experimenta el abandono, porque ahora sí te vas a tener que hacer cargo tú de eso, pero si la persona no entiende que primero se tiene que enojar, mentar la madre al que se fue, ¿sí? Al que te abandonó, para poder entender parte del dolor y decir, bueno, se fue, me abandonó, me dejó esto así, ¿por qué te fuiste? Si la chica no vales mal, y entiendes cuáles son los recursos. Y entonces, cuando entiendes el abandono, surge la pérdida, que perdiste o de que no te estás haciendo cargo tú, que se hacía cargo la otra persona. Y entonces empieza el proceso de la pérdida. ¿Sí? En términos, vamos a llamarlo, pues muy lógico, sin entrar en tanto detalle, es esa persona se hacía cargo de cosas mías. Se va, ya no se hace cargo de cosas mías. Y entonces se alimenta el dolor y se alimenta el abandono. Y hasta que tú no entiendas que te tienes que sacar tus propios recursos para hacerte cargo de esto, entonces se acaba el enojo del abandono, te recuperas de la pérdida y ahora viene el dolor de que lo tienes que hacer tú, por ti. Ok. Y luego ya cuando te sobrepongas a eso, arreglas este problema. ¿Entiendes? El abandono, ¿sí? Y la dependencia que había ahí.
Entiendes la pérdida y que ahora te tienes que hacer cargo de ti y dejar a un lado tus apegos, ¿sí? Para lo que perdiste. Y se empieza a recuperar del dolor cuando empiezas a agarrar el ejercicio de hacerte responsable de esto, de alguien que te abandonó, que perdiste o que ya no tuviste, ya dejó de hacerse responsable de ti, y ahora viene el dolor de ponerte a hacer las cosas. Este proceso todo el mundo lo vivimos. Solo que hay gente que no entiende que el dolor, pues hay que arreglar la pérdida del abandono. Hay gente que no sabe que tiene que arreglar el abandono, que se quedó enojado con el abandono y no entiende que arreglar el abandono después significa empezarte a dar cuenta que perdiste y luego viene el dolor. Hay gente que se queda en el abandono con enojo, en vez de, y no lo deja pasar al dolor. Ni siquiera lo alcanza a ver como que perdiste, güey. Hay gente que se queda con la pura pérdida. No entiende que lo abandonaron. Solo se queda perdiendo y buscando a ver cómo le va a hacer para volver a recuperar algo. Ay, güey. ¿Qué fue? Un pajarito que llegó también a visitarnos. La naturaleza saludando a nuestra querida comunidad. Muy bien. Ahorita se levanta y se va. Y hay gente que se queda en el puro dolor, no entiende nada. O sea, me duele. Y no entiende ni el abandono, ni la pérdida. Y su dolor está fuera de comprensión. Simplemente es un dolor tan fuerte y tan profundo que ahí se quedan años, muchos años. ¿Cuál sería la didáctica que entonces propones para poder salir, más que salir, enfrentar estos procesos, porque entiendo que los procesos son parte del proceso del ser humano para poder crecer, para evolucionar, para aprender? Yo creo que observarnos durante el proceso es lo más importante. ¿Por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta para qué estás requiriendo la información que estás tomando de la experiencia. ¿De a dónde te quieres llevar? ¿Y por qué te llevas a dónde mismo? Ya se va a parar nuestro amiguito. ¿Me explico? A ver, fíjate que ya me están preguntando porque esto está moviendo mucho y me gusta que nuestra querida comunidad comparta, pregunte y aproveche que estás tú en este momento. Pero a ver, Hugo, yo siempre te he preguntado, a ver, ¿por qué de pronto no basta con darte cuenta? ¿Por qué de pronto no basta con que ya te echaste 5 años de psicoanálisis y sigues en la misma pérdida? ¿Qué es lo que estamos haciendo incorrectamente? Porque ahí solamente entiendo que cambiamos la percepción, pero no estamos cambiando ni la experiencia ni la conciencia de eso. Y también tú hablas de mover el espacio, o sea, literalmente tienes que hacer un ejercicio de mover espacio y tiempo. ¿Cómo es eso? Mira, toda experiencia se imprime en nuestro sistema nervioso, a través de la percepción, la experiencia y la conciencia. ¿Sí? El que tú te des cuenta que estás viendo, lo que estás percibiendo, no cambia la experiencia. La experiencia, la conciencia no va a cambiar por lo que tú estás sintiendo de lo que percibes. ¿Sí me explicó? Las experiencias ocurren en un lapso de tiempo. Cada lapso de tiempo ocurre una experiencia que se imprime en tu sistema nervioso. El tiempo, ¿sí?, es la raíz fundamental de los problemas. Y ahí es donde se imprimen las experiencias. Todo lo que percibes allá afuera está fragmentado en 7 más menos 2. Es decir, vas a captar de la información de afuera de 9, de 7 a 2 veces de información, ¿me explico? Y esa es la que se guarda. Esa información con la que se guarda, tú la reconstruyes adentro y generas una experiencia para ti. El entender por qué tomo esos datos para siempre experimentarme de la misma manera en cierto tema y terminar de cierta manera, hacen, ¿sí?, que las reimpresiones de experiencias se recarguen hasta que el cerebro las recuerda mucho, y tenga una expresión somática o de un síntoma o de una conducta o de emociones o cambio de temperamento, porque ya es mucho tiempo que he estado así. E incluso la persona vive constantemente esto cuando ni siquiera allá afuera está ocurriendo algo parecido.
sino que toma los datos para poder experimentar de esa manera. Ahora, esto que te explico de esta forma, también esos lapsos de tiempo en la experiencia, los datos que tomas de afuera, no van ocurriendo nada más al azar porque estoy en ciertas situaciones determinadas, sino también existe una impresiones neuroumbilicales, donde también te dan una orientación o un perfil de las experiencias que se viven allá, que son estas también. ¿Me explico? O sea, una persona que siempre está en una predisposición a la pérdida, pues también lo experimentó de manera umbilical, y también tiene una predisposición de respuesta orgánica al ambiente hacia la pérdida, que podemos estar hablando del genotipo. Es una herencia de cómo responde tu organismo hacia afuera a través de la pérdida, porque algunos lo pueden manejar hasta como un recurso para poder salir adelante. Digo, nos lo enseñaron en la película de Rocky, está todo mareado, está perdiendo, y se levanta para ganar. O sea, esta configuración no quiere decir que la pérdida, el abandono y el dolor sea malo, ni cuánto tiempo te quedes ahí. No estamos juzgando eso, ni tampoco estamos diciendo que está mal el que se queda deseando a alguien, que lo va a estar rechazando, o la va a estar rechazando. Tampoco está mal, sino que realmente los datos que estés tomando te lleven a ti a donde tú necesitas. Hay gente que necesita estar viviendo en ese proceso de deseo constante, romántico de alguien que lo está rechazando. Y lo quieres vivir así, excelente, no es juzgable, ni está mal, ni está patológico. Solo lo que no se vale es que estés sufriendo, y que estés sufriendo y haciendo sufrir a los que están a tu alrededor. A ver, en este caso, fíjate que Isa Martínez nos comparte que los procesos de pérdida son igual para todo, es decir, ella perdió la visión de un ojo y no lo asimila desde hace 3 años, está con ese tema. Dice que está tratando, así lo escribe, de asimilar la situación, pero entra en la ansiedad y retrocede al principio. A ella, en este caso, desde esta explicación, ¿cómo lo aplicamos? Mira, la pérdida de una función, ¿sí? Tiene 2 procesos que se viven. Uno es la aceptación porque ya no lo puedes hacer. Te cortan una pierna, un brazo, en este caso el oído, o la pérdida de una función, no oír, un ojo, o pierdes el oído o el habla, ¿sí? ¡Ay, güey! Te están saludando. Es que hay mucha vegetación aquí. Entonces Entonces, pierdes la función de algo, y por más que la quieras, no va a estar. ¿Me explico? Entonces, te adaptas. Y luego vienen todos los sentimientos de pérdida. No lo tengo, sí, fue un accidente, no me cuidé, me descuidé. Lo que quieras alrededor del discurso, pero te mete en una pérdida. ¿Sí? Ahora, habría que ver que esa pérdida tuvo una impresión de experiencia que afectó ¿qué? Que ya no tienes el ojo y ya no te ves bonita, que ya no te ven bien, ya no ves bien, o hacías alguna actividad que requerías la vista al 100%. ¿Qué es lo que hay en la cabeza de la persona que se imprimió a través de la experiencia que le lleva a regresar otra vez al día que perdió el ojo y otra vez sentirse mal? ¿Me explico? ¿Por qué? Porque de alguna manera, si volteamos a ver la vida de la persona, el ojo viene siendo una especie de experiencia que la mantiene en esto mismo. Si ella se pone a ver, ¿sí? Antes del ojo, antes de la pérdida del ojo o de la visión de ese ojo, ¿sí? Ya vivía no aceptando pérdidas. Ok. Y esta es una posibilidad rica, dinámica y profunda de poder experimentarse en pérdida todo el tiempo que quiera, en el momento que quiera. Y lo curioso es que solamente es volteándose a ver. Ok. ¿Me explico? Digo, sí, muy cruel lo que estoy diciendo, pero finalmente yo te puedo asegurar que una persona, en este caso esta persona que nos está compartiendo esto, pues ya vivía desde antes
pérdidas no aceptadas. Ok. Sí, o sea, ningún evento está aislado de quiénes somos, qué hacemos y cómo procesamos los datos y qué datos tomamos de allá afuera. Es todo integral. Pues sí, una persona que la abandona el esposo o la abandona la esposa, pues se voltea a ver y tiene muchos abandonos. No es el primero. El asunto es por qué necesitas estar exponiéndote a experiencias y a situaciones donde termines en pérdidas o en abandonos o en dolor. ¿Para qué lo ocupas? Y ahí es de donde viene el trabajo que es, ¿por qué ocupas gastarte en eso, güey? ¿Para qué pierdes el tiempo en eso? Y que decíamos la semana pasada, bueno, la semana anterior, que son esa energía que estamos ocupando tanto en este proceso de pérdida, abandono y duelo, podría estar enfocada en crear algo distinto. Sí, definitivamente. Sin embargo, estamos ocupados creando abandono, pérdida y dolor. ¿Para qué? No lo sé, pero cada quien sabrá por qué lo ocupa y para qué lo quiere y a dónde se quiere llevar con eso. Lo que sí me queda claro es que si a cualquier ser humano le preguntas, ¿te gusta sentirte perdido? Y todos te van a decir, no. ¿Te gusta sentirte abandonados? Ni madres. Es más, a mí nadie me abandona, güey. Yo me voy antes. ¿Sí? ¿O te gusta sentir o experimentar el dolor? Te puedo asegurar que nadie va a querer eso. Y todo el mundo se lo está provocando. ¿Cuál sería entonces, aterrizando estos 3 puntos que me quedó más claro que nunca? Abandono tiene que ver con nuestra, dependencia, ¿cierto? Uh -huh. La pérdida tiene que ver con los apegos y el duelo tiene que ver con el enojo, con lo no resuelto en emociones. Uh -huh. ¿Cómo aterrizamos e integramos? Porque hay una palabra que hoy más que nunca la entiendo, que es cuando lo integras, porque ya ni siquiera es que lo entiendas, porque si no otra vez vuelves a agarrar la realidad, la acomodas como te convenga, la sigues negando y otra vez vuelves ahí. Uh -huh. Integrarlo es aceptar que estás en ese punto y aceptar para qué te colocas ahí. Sí, exacto. ¿Pero qué? ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuál sería la conclusión de todo esto que hoy nos compartes para poderlo integrar de esta manera, Hugo? Siempre la parte final de esto es observarme ante el abandono. Uh-huh. ¿Sí? Y ver por qué necesito de alguien para que vive una experiencia para yo determinar sentirme abandonado. ¿Y para qué quiero eso? De la pérdida, pues igual. ¿Sí? Observarme cuando pierdo. Uh-huh. ¿Okay? Aunque tengo una experiencia mística con mi hermano jugando billar un día, y por fin yo perdí y él me ganó, porque eché una bola donde no debería, y le dice él, te gané, y le digo, no, perdí, ¿sí? Ajá. No, pero como quiera perdiste, pues sí, sí perdí. Y entonces me dice, es que no sabes perder. Y le dije, no, el día que quiera aprender a perder, pues voy contigo, ¿me explico? Entonces, la pérdida también está en función de cuánto ganas y cuánto pierdes, ganancia o pérdida. Está en el hemisferio, está en el circuito 2 que tiene que ver con las emociones. Ponerte a observar las emociones que surgen de la pérdida es empezar a ver por qué te metes en situaciones donde vas a estar en función de tu emocionalidad que está relacionada con perder. O como decía una amiga, ¿yo para qué voy a apostar? Una señora ya grande ya en Monterrey decía, no, yo no me meto en sus juegos, porque si pierdo me voy a sentir mal. Okay. Y no se metía a apostar. Digo, tenía mucho dinero, no ocupaba apostar ni nada de eso. Sí iba a muchas partes de donde había eso, pero nunca apostaba. ¿Me explico? Es como, Finalmente, sí, es como si pagáramos, ¿no? Por ver una película de sustos. O sea, ya sabes a qué vas y pagas todavía tu boleto para sentirte así. No, pero está peor, Elvia, porque construye. Cuando veamos, cuando la próxima que entrevistamos a hablar de los miedos, ¿sí? Y el miedo no existe. Es que Solo lo construyes en tu cabeza.
Ujú. ¿Sí? Digo, y hasta hay gente que se pone a ver películas de miedo cuando es miedosa. Ay, sí. ¿Sí? Le gusta sentir el miedo. Y es más, construye películas en su cabeza de miedo, en relación al abandono, la pérdida y el duelo, y los trae en la cabeza. Y sí, trae una producción acá de cine en su cabeza bien cabrona, pero no le deja nada más que sufrimiento. Si le dejara dinero, pues bueno, estaría padrísimo. Oye, o como por ejemplo, ahí que lo abordaremos la siguiente semana, pero en esta parte del miedo está la pandemia y todavía se ven a ver seriales del virus y la serie y el documental y todavía la ciencia ficción sobre el tema, ¿no? Pues sí, pero bueno, es una forma de sublimar lo que se siente y distorsionar lo que es real. Y por último, el dolor es algo que se va a eliminar de la única manera que existe, haciéndote uno con él y observándolo en ti. ¿Sí? Obviamente entiendes lo pasado y el dolor definitivamente desaparece. Y no más que el dolor, el sufrimiento. El sufrimiento es lo que desaparece, entendiendo el dolor. Que por cierto, hay un artículo que les voy a compartir directamente terminando esta entrevista de la anatomía del dolor, que también está publicada en tu revista de Psicología Endocéntrica del número pasado, ¿cierto? Que tiene que ver con este proceso. Obviamente, yo se los comparto muy desde mi experiencia, pero sí con elementos que he aprendido a través del instituto, Hugo. Muy bien. Pues no Con sé qué más, Elvia, qué más haya, si hay alguna duda ahí con Oye, la gente o algo. saluditos, déjame antes de despedirnos, saludos a Verónica Sánchez, ¿es nuestra Vero? No me he fijado si es Vero, que está en el grupo de didáctico de psicología endocéntrica. Si no, de todos modos, a Vero le mandamos un abrazo, saludos, lo compartimos en Sintonía Sin Fronteras con mucho gusto. Bueno, no, este es otra Vero, porque dice que Sin Fronteras está en otro lado, y le mandamos un abrazo a Linda Arámbula, también conectada. Alex Medina desde Nayarit ya está con nosotros y bueno, gracias el día de hoy por hacernos sus preguntas, abordar el tema y ser parte importante de este ejercicio que hacemos todos los domingos en los diálogos endocéntricos. Lucy Cool nos manda saludos. También a Nancy Alcalá le mandamos un abrazo, a Nikki García, a Víctor dice que gracias por la respuesta. Alejandra Molina también, saludos. Nora Tobar, hasta Pensilvania, mandamos un abrazo a José Luis Sánchez. Humberto Darwin, desde Perú, y también Pili Ávila hasta el puerto de Veracruz, el día de hoy conectados. Y si te fijas, Hugo, hoy me dio mucho sorpresa y alegría que se conectaron también hombres, porque por lo regular las mujeres son las que preguntamos más, hablamos del tema, indagamos, y el día de hoy, te fijaste, hubo mucha participación de los hombres. Sí, sí, sí. De hecho, estamos a unas varias entrevistas de acabar todo lo que es la plataforma de lo que es la psicología endocéntrica y vamos a entrar, ya que veamos esta parte del abandono, pérdida de duelo, sigue los sueños y luego viene todo lo que es de la poligenia, de la herencia, cómo nos afecta en la percepción, en la experiencia, en todos los procesos y luego vamos a entrar a la parte del tema espiritual y una vez que acabemos esto, vamos a entrar a una zona de procesos de género, de psicología de género, que también durante pues, casi 20 años se ha estado trabajando con el curso de hombres y mujeres y es una parte muy enriquecedora y también muy chistosa por lo que vamos a estar viendo los temas y los puntos desde el punto de vista del hombre, cómo lo ve la mujer, cómo procesa la información la mujer, cómo la procesa el hombre y todas las cosas que hay ahí en medio, ¿verdad? Que es muy divertido. O sea, vamos a seguir divirtiéndonos científicamente con la psicología. Exactamente. Dice que nos Oye, va a dar mucha risa muchos puntos de eso que vamos a oye, mandamos un abrazo a Blanca Todaki, a nuestra querida Rocío Tala, que es parte importante del Instituto de Psicología Endocéntrica, a todos los que están preguntando. Barbs también nos dice que como siempre le gustó el tema y bueno, sorprendidos muchos con lo que el día de hoy nos compartiste. A Verónica, bueno, ya le mandamos ahí un saludo y yo sé que no eres de frases, pero
sí de conclusiones y de mensajes muy concretos. ¿Con qué te despides el día de hoy, Hugo? Y también haznos una invitación a que se metan en las páginas. Ya vi que en Psicología Endocéntrica estás compartiendo muchos audios. Sí, sí, lo que pasa es que están haciendo una página, bueno, me están haciendo una página personal, que la verdad no era así como que una página mía, no, sí es de la psicología endocéntrica, y ahí están metiendo, creo que alrededor de unos 30 o 40 podcasts que se van a meter ahí, y también se van a meter unos audios en una aplicación que se llama SoundCloud, de todo lo que tiene que ver con estimulación del cerebro, también ahí van a estar, son como otros, no, son más, son como 40 y tantos, todo eso es gratuito, digo, no sé cómo te enteraste, pero apenas lo están haciendo. En el Facebook están compartiendo muchos audios en la página Bueno, de los que ya están disponibles, de los que has compartido. Sí, esos audios ahí están, son para el cerebro, para relajarse, para meditar, para cambios a nivel fisiológico. De esos hay también en la página de Psicología Endocéntrica, en endocéntrica.org. Ahí hay una parte abajo donde vienen unos rombitos, te metes ahí y se abre otra parte, todo lo que tiene que ver con lo científico de esto, o sea, lo más medular, no lo comercial. Y ahí hay un circulitos, y en uno de esos circulitos le picas y sale un cerebro, le abres ahí, y ahí están todos los audios desde el CIS, del Centro de Investigación de Sonido, de cómo el sonido afecta a tu cerebro, y ahí hay varias tecnologías importantes. Gratuitas, hay muchas ahí. Pues ahí está, Hugo, como siempre es un placer que nos puedas recibir en el instituto, y bueno, pues aunque sea virtualmente, encontramos la manera de seguir compartiendo, y pues es un verdadero gusto y un privilegio. Y pues nos vemos en 15 días, que nos toca abordar desde la explicación científica del Instituto de la Psicología Endocéntrica el miedo. Y bueno, pues para que también se conecten, nos manden sus preguntas. Y bueno, que en este ejercicio yo les agradezco, porque en verdad cada vez más nuestra comunidad comparte, se atreve a preguntar, y que si podemos compartir el link. Sí, ahorita terminando la entrevista les comparto el link de la página y de la fanpage, que también ahí compartes mucho contenido. Ahí en la revista, Elvia, van a subir ya al mismo tiempo la de miedos y la de abandono, pérdida de dolor. Las dos van a subir al mismo tiempo, ya están. Y espero que en esta semana salga la de sueños para ya darle cierre a todo esto del desgaste psíquico. Ok, pues ahí está, Hugo. ¿Algo que quieras agregar? No, pues muchas gracias por recibirnos, y saben que de todo corazón pues son bienvenidos, y los temas, las revistas, los audios y todo, pues es el resultado del trabajo de más de 30 años de mucha gente, y ahí está para todos de manera libre, gratis. Pues un placer, y a mi querida tribu, gracias por la compañía, la comunidad, y bueno, pues como siempre, honrada de contar con su presencia, y me despido con esta frase: si tú te vieras como yo te veo, seguramente sorprenderías. La psicología endocéntrica diría: mejor cambia tu percepción para saber quién eres, ¿no? Y bueno, pues vámonos. Me despido, ya lo saben, toda la semana compartiéndote contenido que transforma. Ahí están los posts para que nos sigas mañana tempranito desde las 7 de la mañana, tiempo de México, en colaboración con La Romántica. Ahí estaré compartiendo de la resiliencia, y también nos pueden escuchar por TuneIn Radio, y toda la semana aquí en Facebook tenemos una cita para poderte compartir la información útil que transforma tu vida. Gracias, Hugo, nos vemos. Gracias, a mi querida tribu, gracias. Y bueno, pues ahorita terminando esta entrevista les comparto los links. Hasta la próxima. Hasta luego.